revelado, el impactante secreto divino de la plaga que transformó a Israel en los días de David en el tercer año de Joacim. La nación de Israel fue sacudida por una decisión que marcaría su historia. El rey David, figura de gran gloria, un hombre conforme al corazón de Dios, decidió llevar a cabo un censo que desataría la ira del Altísimo. Rodeado de lujos y poder, su rostro aún reflejaba los ecos de batallas pasadas y victorias divinas. Sin embargo, en su corazón crecía una sombra de orgullo que lo llevó a contar a su pueblo, alardeando de los hombres bajo su mando. Era un acto que se cernía como una nube oscura sobre su reinado, un desafío a la soberanía de Dios que pronto traería una tragedia sobre la nación. A medida que los días avanzaban, la atmósfera en Jerusalén se tornaba tensa. Unos, temerosos de la desgracia, susurraban en las sombras, mientras otros celebraban la grandeza de un ejército numeroso. David, atormentado por su decisión, sentía que una culpa inquebrantable se apoderaba de su ser. Y Dios, en su justicia, envió una plaga que arrasó con 70.000 hombres en un abrir y cerrar de ojos. La angustia del rey crecía, y su conciencia desbordaba. En ese instante de desesperación, apareció el profeta Gad ante David, con un mensaje que resonaría como un tambor en su corazón atribulado. «Ve y edifica un altar al Señor en la era de Ornan», pronunció con voz grave, trazando el camino hacia la redención. La invitación de Gad desafió el orgullo de David y encendió una chispa de fe en su interior. Sin vacilar, el rey se dirigió a Ornan, un jebuseo que, sin saberlo, jugaría un papel crucial en el plan divino. Al llegar, David encontró a Ornan trabajando en su era. Al ver al rey acercarse, Ornan, con honor, ofreció generosamente su tierra para que David pudiera hacer el sacrificio. «Toma lo que necesites, oh rey», dijo el jebuseo, ajeno a la magnitud del momento. Pero el corazón de David estaba lleno de un espacio vacío que necesitaba ser llenado con algo que costara algo. Con fervor, el rey rechazó la oferta y dijo: «No quiero ofrecer al Señor Dios lo que no me cueste nada». Su afirmación resonó como un eco de adoración genuina, donde la verdadera intención del corazón comenzaba a brotar. Mientras David preparaba el altar, la tensión en el aire aumentaba, y el universo parecía contener la respiración. Recogía la leña con manos temblorosas, cada paso un acto de arrepentimiento, cuando, de repente, un fuego divino descendió del cielo y consumió la ofrenda. El sacrificio fue aceptado y, de inmediato, la plaga fue detenida. En ese instante, la gloria de Dios iluminó el sacrificio, marcando un nuevo comienzo para David y su pueblo. Sin embargo, las cicatrices de la calamidad permanecieron. La tragedia del orgullo había dejado una herida profunda, pero en la devastación, el pueblo comenzó a hallar esperanza en el altar que David había erigido. Mientras las miradas se centraban en el fuego apagado, la transformación del corazón de Israel comenzaba, un recordatorio de que incluso entre las sombras del pecado, la gracia de Dios siempre aporta luz. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los ecos de la plaga quedaron en la memoria de los israelitas. La conexión entre el sacrificio de David y su anhelo de redención resonaba como un pacto renovado. Benignamente, ¿cómo honrarían a Dios después de haber sido sacudidos por la oscuridad? La historia apenas comenzaba a desarrollarse en el corazón de aquellos que deseaban servirle, y el camino hacia un renovado compromiso emergía en Jerusalén, en medio de la luz del altar que había sido levantado. Y sucedió que,
Tras el fuego divino que consumió la ofrenda, la paz pareció nuevamente estrechar sus brazos sobre Israel, aunque las cicatrices de aquel oscuro capítulo aún palpitaban en los corazones de los hombres y mujeres que presenciaron la devastación. La erudición del profeta Gad había llevado a la acción redentora, y un espíritu nuevo comenzaba a florecer en la nación bajo la dirección de su rey. David, con los ojos iluminados por la gloria recién manifestada del Señor, se convirtió en un líder con propósito renovado. Cada día, mientras el sol se elevaba sobre las colinas de Jerusalén, convocaba al pueblo a reunirse en torno del altar en la era de Ornan. Elevaban alabanzas y oraciones, agradeciendo al Altísimo por su salvación y pidiendo perdón por la soberbia que había conducido a tal calamidad. La voz de David resonaba entre sus súbditos, y en sus palabras había un eco de lo que había sido el corazón de Dios: regocijémonos en su misericordia. Empecemos de nuevo, con la ofrenda de nuestras vidas. Con cada sacrificio, con cada oración, el pueblo fue encontrando sanación, uniendo sus corazones en un pacto de fe. Sin embargo, en los cielos, los ángeles observaban con expectación, y en los secretos del reino celestial, la dulce fragancia de la redención alcanzaba la presencia del Dios vivo. En medio de ellos, el Señor consideraba el fiel anhelo de su pueblo al restaurar la alabanza en Jerusalén. No obstante, un espíritu inquieto también merodeaba por la nación. Entre los hijos de Israel, aquellos que aún atesoraban la sombra de la desconfianza sutilmente alimentaban dudas en los corazones. ¿Qué hay detrás de esta aparente paz?, murmuraban. El eco de su desconfianza reverberaba por los callejones oscuros, donde las sombras aún eran testigos de la plaga y el sufrimiento. David, al percatarse de las habladurías, se volvió al Señor en oración, buscando su dirección. Señor, ¿qué debo hacer para guiar a este pueblo hacia ti de manera eficaz? ¿Cómo puedo estabilizar su fe y disipar sus temores? En la quietud de la noche, el Señor le respondió. Con una voz que resonaba como trueno y suave como el viento, le reveló que la vida de adoración que habían comenzado no era solo un mero acto ritual, sino una profunda transformación de su identidad como pueblo elegido. Ve a registrar mi pacto en la tierra que has consagrado, y edifica un templo para enaltecer mi nombre, ordenó el Señor. Una morada donde mi gloria habitará entre ellos. Este será un lugar de encuentro, un testimonio de mi fidelidad, y en ello asegurarás que las generaciones venideras no olviden el poder de mi misericordia. La claridad de aquel mandamiento llenó el corazón de David de emoción. Era un reto monumental, un llamado hacia algo mayor que él mismo y que incluso su reinado. Sin embargo, el rey sabía que este sería el paso decisivo para cimentar la restauración espiritual, una señal de que la misericordia de Dios no solo había sido un rescatador en el caos, sino una promesa de permanencia. Este es el momento, exclamó David, convencido. El Señor edifica un nuevo camino, y yo, su siervo, edificaré para su gloria. En su alma, David podía sentir la vibrante expectativa de lo que significaría construir un templo, el lugar donde el Creador y su creación se encontrarían. La historia de Israel estaba a punto de dar un giro decisivo, y la mirada divina se centraba en la respuesta del rey. A medida que sus pensamientos se elevaban hacia el futuro, una sombra se deslizaba nuevamente entre las naciones, un asombro de lo que vendría. Las promesas de redención, la esperada llegada de un rey que duraría para siempre, y la anticipación de un Mesías que entrelazaría cielo y tierra emergían con poder. Todo estaba entrelazado en el plan soberano de Dios. Y así, la historia de David no solo se trataba de un rey que había caído, sino del hombre que respondería al llamado de redención, quien se convertiría en la linterna de luz para un pueblo que olvidó su camino. El altar en la era de Ornan fue solo el inicio, porque había más en la trama del Creador, la cual estaba por ser revelada. ¿Estaría Israel listo para abrazar la futura gloria, el nuevo pacto que Dios estaba a punto de establecer? La respuesta y su significado aún estaban por manifestarse en el tiempo determinado del Señor.
Y sucedió que, tras recibir el mandato divino, David se dispuso a convocar a los ancianos de Israel, a los líderes y a todos los príncipes de las tribus. En la noche estrellada de Jerusalén, se reunió con ellos en la tienda real, un imponente lugar donde las sombras de la gloria pasada se unían con las esperanzas del futuro. Escuchadme, oh Israel, comenzó David con una voz firme y resonante. El Señor ha hablado, será mi deber edificar un templo para su nombre. Este será un lugar sagrado, una casa donde su presencia habitará eternamente entre nosotros. Miradas de asombro y murmullos de preocupación llenaron el espacio. Algunos ancianos se miraban entre sí, recordando las sombras del pasado, el juicio que había caído sobre la nación, mientras que otros veían en la visión del rey una oportunidad de restauración. ¿Qué le responderemos al Señor?, preguntó uno de los ancianos. Hoy nos llama a una tarea monumental. ¿Tenemos la fuerza y los recursos para tan grande obra? David, sintiendo el peso de sus palabras, levantó su mano en señal de paz y entendimiento. El Señor, con su gran poder, ha prometido estar con nosotros. No debemos temer, no debemos dudar en su provisión. Ella ha recolectado oro y plata, materiales preciosos para la construcción. Pero debemos ser unidos en esta misión, en fe y en acción. En ese momento, los jóvenes y los ancianos comenzaron a nutrirse de la fervorosa convicción de su rey. ¿Cómo no vamos a seguir adelante si es el mismo Dios de nuestros padres quien nos ha dado esta tarea?, dijo otra voz entre la multitud. El espíritu de unidad comenzó a elevarse, moldando corazones que habían estado divididos por años de sufrimiento. Sin embargo, lo que David no sabía era que las mismas puertas de la nación, en la oscuridad, seguían siendo acechadas por el desconfianza, los murmullos de descontento no se habían disipado por completo. Entre los que seguían allegándose a la visión, había quienes encontraban seguridad en los viejos caminos de rebelión, atormentados por el temor de una nueva fidelidad. Mientras tanto, en el santuario del cielo, de nuevo la atención del Señor se centró en su pueblo. El Altísimo escuchaba las voces unidas de alabanza y también las dudas que acechaban en las sombras. En el silencio celestial, un ángel, el portador de la verdad, se presentó ante el trono de Dios. Señor, tu pueblo clama con corazones divididos. Si no se afianzan en la fe, ¿cómo podrían recibir la plenitud de lo que les has prometido? Escribe un recordatorio de refugio en sus corazones, respondió el Señor. Manifiesta mi amor a través de sus actos. Puesto que la fe viene por el oír, yo despertaré en ellos un deseo genuino de buscarme, y entonces los transformaré de nuevo. Un nuevo pacto está en camino que cambiará sus vidas para siempre. Así, las horas pasaron, y mientras la atención de David se enfocaba en el levantamiento del templo, sus noches estaban llenas de visiones. En sus sueños, el Creador le mostraba el esbozo del templo, hermosas columnas, un atrio brillante y el lugar santísimo donde su gloria resonaría como un hombre que habla con su amigo. Pero también, en esas visiones, se le mostró la sombra de la adversidad que vendría, y las pruebas que probarían la fe de la nación. Despertarás los corazones de muchos, pero también despertarás la resistencia de las fuerzas oscuras, susurraba la voz del Señor. Prepárate, David, porque mientras edifiques este lugar de adoración, no solo se levantará en la tierra, sino que eventos que repercutirán por generaciones comenzarán a hacerse visibles. La presión del cambio estaba sobre la nación, la fe y las dudas chocaban en una batalla silenciosa. ¿Cómo podrían los corazones de Israel recibir el nuevo pacto que Dios estaba a punto de establecer? Los días de complacencia estaban contados, y David, el rey designado, enfrentaría tanto la adoración como la prueba. La historia de su reinado se entrelazaba con las promesas de Dios, y el futuro brillaba con la luz de lo celestial, pero la oscuridad seguía al acecho. La revelación de una nueva alianza parecía inminente, pero el enfrentamiento entre luz y sombra estaba a punto de manifestarse. ¿Tendría el pueblo la fe para seguir adelante, o tropezarían una vez más en el camino del desvío?
Todo estaba en manos del Dios que cumple su voluntad, y lo que estaba por venir podría cambiar el curso de Israel para siempre. Y aconteció que al día siguiente, cuando las primeras luces del alba comenzaron a iluminar los montes de Sión, la inquietud llenaba el ambiente de Jerusalén. Los habitantes despertaron con corazones agitados, sintiendo en su interior la tensión de lo que estaba en juego. El templo, una promesa sagrada, empezaba a tomar forma en los sueños y corazones de muchos, pero la duda aún acechaba como un lobo entre las ovejas. David, decidido, convocó a los arquitectos y artesanos del pueblo, hombres y mujeres dotados de sabiduría y destreza. Venid y escuchad, instó el rey, el plan que el Señor ha colocado en mi corazón. No solo se tratará de edificar un templo, sino de un acto de fe que renovará nuestra relación con el Altísimo. Cada piedra que se coloque, cada oro que se traiga, será un testimonio de nuestra adoración. Mientras tanto, en los confines de la nación, los murmullos de resistencia continuaban creciendo. Entre los que en secreto se oponían a la visión estaban algunos de la casa de Saúl, aún anhelando los días de su rey, corrompidos por la ambición y el rencor. Era un grupo pequeño pero astuto, y su descontento se despertaba con la mención del nuevo templo, temerosos de que su influencia se desvaneciera. ¿Es este el tiempo de un nuevo templo?, decían entre ellos en sus encuentros clandestinos. ¿No es mejor aferrarnos a nuestras tradiciones que seguir a un rey que no proviene de nuestra sangre? Así hablaban, sin conocer que sus palabras estaban siendo escuchadas en el cielo, donde el ángel de Dios regresaba, portador de un mensaje de advertencia. Señor, anunció el ángel al trono celestial, hay una plaga que se ha desencadenado entre el pueblo, un espíritu de división que amenaza con fracturar la unidad que tú has ordenado. Si no actúas, su fe será debilitada y el templo que desean construir caerá en ruinas antes de ser levantado. Envía un testimonio, respondió el Espíritu Santo, de manera que reconozcan que su resistencia solo les traerá pena. Prepararé un camino para que aquellos que se resisten puedan cambiar de corazón. Pero también haré que su desconfianza se manifieste, que sus acciones produzcan un eco de desesperación y de necesidad de redención. Así fue como un día después, ante la multitud de Israel que se había reunido para discurrir sobre el templo, una sombra oscura se manifestaría. Con la llegada inesperada de un brote de enfermedad que asoló a algunos de los líderes de las tribus, el temor se empezó a extender. Es el juicio de Dios, clamaban algunos. Los murmullos se convirtieron en gritos de angustia. La nación temía a la plaga, temiendo que su desobediencia había despertado la ira del Altísimo. David, al enterarse de la calamidad, se sintió envuelto en la preocupación. Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo entre tu pueblo?, clamó, intensamente consciente de que la unidad que había empezado a forjarse estaba en peligro. David se puso de rodillas, buscando respuestas, y mientras su corazón se humillaba ante Dios, la voz del Señor resonó en su aliento. Escucha, David, dijo el Señor. El camino de la fe ha sido trazado, pero la resistencia hará que el pueblo se vuelva hacia mí en su desesperación. Esta plaga no es para su ruina, sino para que recuerden que sin mí, no hay fortaleza. El templo será edificado no solo con manos, sino con corazones quebrantados y humildes. Así, la intensidad de la prueba empezó a transformar el corazón del pueblo. Los que resistían se encontraban ahora en un dilema, podían ver la necesidad del refugio en la adoración verdadera, o podían continuar en el camino de la rebelión y el desasosiego. El ciclo de la vida de Israel giraba, y como un círculo celestial, se acercaba la revelación de la verdadera naturaleza del pacto que Dios estaba a punto de establecer. Mientras la nación buscaba respuestas, el secreto divino que cambiaría sus corazones y su historia comenzaba a desvelarse, esperando por aquellos que tuvieran ojos para verlo. El pueblo se arrepentiría y buscaría al Señor, ¿o se dejaría llevar por las sombras que acechaban en el horizonte? La promesa de Dios se acercaba, entrelazada en la historia misma de su pueblo.
Y sucedió que, al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los montes, una multitud se reunió en el cenáculo de Sión, donde la atmósfera vibraba con una mezcla de temor y esperanza. David, consciente del desafío que enfrentaba, se erguía frente al pueblo, su rostro iluminado por la luz tenue, y en sus ojos se reflejaba la preocupación de un líder que ama a su pueblo. «Hermanos», exclamó, «la enfermedad que ha afligido a nuestros líderes es un lamento que se ha alzado ante el trono de Dios. Este es el momento de volver nuestros ojos al Altísimo y buscar su rostro. No más división, sino unidad. No más rebelión, sino adoración. Confiemos en el Dios que nos ha traído hasta aquí». El fervor comenzó a encenderse en los corazones de los congregados. Sin embargo, en el rincón más alejado, los detractores de la casa de Saúl cuchicheaban entre sí, conspirando en su obscuridad. «David no es nuestro rey», murmuraban, «y menos aún es un verdadero intérprete de la voluntad de Dios». Estos acontecimientos no son sino una oportunidad para desacreditarlo. Mientras tanto, en el cielo, el ángel del Señor se dirigía de nuevo al trono, ansioso por llevar el mensaje del pueblo. «Señor, tu siervo David ha clamado, y su corazón busca hacer lo correcto. Pero en su nación hay corazones endurecidos. ¿Cómo permitirás que se edifique el templo si los cimientos son de discordia? Ve y dile a David», respondió el Señor, «que el sacrificio que agrada a mi corazón es un espíritu roto. Si buscan su rostro con humildad, yo escucharé desde el cielo. Yo sanaré su tierra y el templo será construido sobre la roca de su arrepentimiento». Así, mientras la voz de Dios resonaba en las moradas celestiales, David convocó a los sacerdotes. «Consagren un día de oración y de ayuno. Que cada uno examine su corazón y vuelva a la fe verdadera. Dios nos ha traído hasta aquí, y solo con un espíritu de humildad podremos recibir su favor». El pueblo, sintiendo el impacto del llamado, se unió en oración, clamando por sanidad y perdón. Las lágrimas corrían por las mejillas de los congregados mientras muchos confesaban sus pecados. De repente, las aguas del Jordán empezaron a fluir con mayor vigor y claridad, como si la creación misma respondiera a la súplica de un pueblo que volvía a su Dios. Pero en la sombra, los descontentos tramaban su próximo movimiento. «No podemos permitir que este rey se consagre con el pueblo», dijeron, sus rostros distorsionados por la ira. «Debemos sembrar dudas en los corazones de los que han creído. Usaremos la enfermedad como arma, afligiendo a quienes se atrevan a seguirlo». A medida que la noche cubría a Jerusalén, se levantaron rumores entre la gente más vulnerable, propagando el miedo. ¿Y si esta purificación no es más que un engaño? ¿Quiénes son ellos para hablar en nombre de Dios? El eco de la desconfianza fue como un veneno, corroyendo la fe de muchos. Sin embargo, en medio de la tormenta, una luz comenzó a brillar cuando algunos, tocados por la presencia del Altísimo durante la oración, hicieron un pacto entre ellos para creer con fe renovada. «El verdadero templo se levantará en nuestros corazones», decidieron. Así, los que permanecían firmes en su fe se unieron en un clamor unificado. Era el momento decisivo. ¿Se alzaría la unidad y la fidelidad del pueblo, o sería su fe aplastada por el desánimo y la traición? En los cielos, la expectación era palpable. La revelación de un nuevo pacto estaba en camino, un pacto que no solo incluiría un templo de piedra, sino un hogar eterno para el Espíritu de Dios dentro de cada corazón. Mientras el amanecer se aproximaba, un velo de misterio encubría lo que estaba por venir. En este nuevo rumbo, el pueblo comenzaría a descubrir el poderoso secreto divino detrás de la plaga, y como esta misma prueba sería el medio por el cual florecería el verdadero propósito de Dios para Israel. ¿Sería suficiente su arrepentimiento y su súplica? La pregunta resonaba en los cielos, esperando una respuesta de un pueblo que debía escoger entre fe y desesperanza.
Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse tras las colinas, bañando la tierra de oro y luz, el espíritu de la multitud en el cenáculo de Sión estaba cargado de esperanzas y preguntas. La súplica ardiendo en sus corazones clamaba por una respuesta, y David, sintiendo la presión del momento, levantó su voz con un fervor renovado. Hermanos, comenzó, he sentido en mi interior que Dios está cerca de su pueblo. Es en la oscuridad donde su luz brilla con más intensidad. Si bien la plaga nos ha afligido, no es solo una prueba, sino una oportunidad para que volvamos a Él. Necesitamos reconocer su mano en nuestra historia. Giremos nuestros corazones hacia el cielo. Las palabras del rey resonaron como un eco en las madrigueras del alma de cada oyente, abriendo un pequeño portal de esperanza en medio del desánimo. Aquellos que una vez habían dudado, empezaron a unirse al clamor colectivo, sintiendo que el Espíritu Santo comenzaba a moverse en su medio. Sin embargo, en los rincones oscuros, los conspiradores de la casa de Saúl se frotaban las manos en secreto, planeando su siguiente movimiento. Debemos actuar rápidamente, murmuró uno de ellos. Si la gente se aferra a la fe y a la unidad, habremos fracasado. Usaremos la confusión, sembrando cizaña entre ellos antes que se levanten y se fortalezcan en sanidad. Mientras tanto, Dios, en su trono, escuchaba el lamento y la devoción de su pueblo. Mira, oh Israel, dijo el Señor a su ángel, estoy formando un nuevo pacto. Este pueblo, quebrantado y con corazones enmarañados, necesita entender que la enfermedad no es mi ira, sino un llamado a la transformación. Haz que David escuche mis palabras. En un instante, una voz resonó en el corazón de David, como un rayo divino. No temas, David. Lo que ha traído aflicción será el camino hacia la sanación. El pueblo necesita un recordatorio de mi fidelidad. Es hora de revelarles el propósito detrás de su sufrimiento, no es castigo, sino el renacer de una nación. David sintió un nuevo ardor en su pecho. Quiero que cada familia se reúna en sus puertas, y que, juntos, levanten sus voces en oración. Convocó a todos a salir de sus casas y a unirse en un clamor por la sanidad y la unidad. El aire se llenó con canciones de adoración, y los corazones comenzaron a ser renovados. Así, el día avanzaba, y la atmósfera de la ciudad fue transformándose. Barcos de fe comenzaban a navegar hacia la promesa del Altísimo, mientras las aguas del Jordán seguían fluyendo con poder. Los que se habían mantenido a raya ahora encontraban aliento en la unión, y aquellos en la oscuridad comenzaron a ser tocados por la luz. Pero en el corazón de los descontentos, el miedo y la desesperación crecían. No podemos dejar que esto ocurra, gritaban en sus confabulaciones. Haremos que la plaga regrese, lanzando nuevo terror sobre ellos. Entonces, uno de los sacerdotes, inspirado por la fe renacida del pueblo, se adelantó, alzando su voz, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. No debemos temer, porque Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. En respuesta, mientras la muchedumbre se unía en alabanza, el cielo parecía temblar, y una nube de gloria descendió, llenando el lugar con una presencia divina palpable. Mientras tanto, en la penumbra, los conspiradores decidieron que no podían esperar más. Esta vez, debemos golpear en el corazón mismo de su fe, dijeron, urdiendo una trama más oscura. Alguien debe alzar la voz en contra de ese rey y sembrar la duda en su autoridad. La multitud, ajena a la sombra que se cernía, continuaba elevándose en adoración y sanidad. Sin embargo, en la oración ferviente, la pregunta era clara, ¿estaba el pueblo preparado para enfrentar la prueba definitiva que estaba por venir? Con cada vibrar de fe, el propósito de Dios se manifestaba, y los cielos proclamaban la llegada de eventos que cambiarían el rumbo de Israel. Pero el misterio que se desplegaba era solo un preludio, lo que se avecinaba testificaría del poder de un Dios comprometido con su creación.
La revelación de su indisturbable plan iba a sacudir los cimientos de la nación, llevando a su pueblo a un destino que nunca habían imaginado. ¿Sería suficiente su fe para permanecer, o sucumbirían ante el engaño que estaba al acecho? La respuesta aguardaba en el silencio moribundo de lo divino. Mientras el canto del pueblo resonaba como un cántico de esperanza por toda la ciudad, una sombra se cernía sobre Sión, un ardor de intriga en los corazones de aquellos que se resistían al embarazo espiritual. Los conspiradores, tomando forma en el silencio de la noche, comenzaron a planear su estratagema. A medida que la luz del alba caía, un hombre, el líder de la facción, se presentó ante ellos, su rostro marcado por la desesperación. Si no actuamos pronto, dijo, la fe de David se hincará como una torre en medio del desierto, inamovible e indestructible. Debemos infundir en su pueblo el veneno de la duda, sembrar la inquietud en su fe. Necesitamos un testigo que desafíe su autoridad, alguien que se presente no solo como un simple hombre, sino como un redentor en sus propias mentes. Mientras estos hombres se adentraban en la oscuridad, David, en el corazón del cenáculo, se hallaba en oración. Sin embargo, la inspiración del Señor continuaba fluyendo. David, resonaba la voz divina en su espíritu, prepárate. Pronto verás la prueba de tu fe. El pueblo debe ser fortalecido en la verdad, y es tu voz la que debe guiarles. Una tempestad de prueba viene, y será una oportunidad de crecimiento. David se levantó entre su pueblo, el fervor en su interior avivándose más que nunca. Escuchad, hermanos míos, proclamó, una voz se levantará contra nosotros, pero no debemos temer. Nuestra confianza está en el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Todo lo que somos está en su mano. La multitud vibraba con cada palabra, pero un pequeño susurro de ansiedad empezó a esparcirse en los corazones de los temerosos. Mientras tanto, fuera de su visión, se había elegido un mensajero. Un conocido de David, como lobo disfrazado de cordero, se puso en marcha hacia el cenáculo, preparado para envenenar la atmósfera de fe con palabras astutas y disonantes dudas. Con astucia, comenzó a esparcir rumores sobre la inminente caída de su rey. ¿De verdad su Dios lo protegerá?, se oía murmurar. ¿Acaso no ha traído esta plaga sobre nosotros como un juicio sobre su liderazgo? Con el tiempo, tales palabras llegaron a oídos de algunos que luchaban con incertidumbres en sus corazones. Puede que haya algo de verdad en lo que dice, se decían entre sí en susurros. El enemigo de sus almas, el adversario, comenzó a erigir un muro entre la unidad del pueblo. Pero el pueblo, en medio de la confusión, se aferraba todavía a la fe. Los ancianos guardaban su sitio, recordando las palabras de sus profetas y la fidelidad de Dios en los días pasados. Con cada día, el rey convocaba momentos de oración y búsqueda del rostro del Señor, todavía tomando aliento de la unidad que habían ganado. Se prepararon con fe, listas para recibir la inesperada prueba que se avecinaba. Un nuevo día se asomó en el horizonte, llevando consigo un desafío insólito. David, sintiendo una inquietud en su espíritu, se dirigió a todos en el cenáculo, la prueba está cerca. No nos dejemos llevar por la confusión que intenta ocultar la luz. Aun cuando el enemigo intenta sembrar cizaña, recordemos que la palabra del Señor es nuestra lámpara y nuestro camino. A medida que el pueblo renovaba su compromiso, un silencio profundo cayó entre ellos, y el eco de las oraciones se mezcló con el viento. Las palabras del rey resonaban en el corazón del pueblo, y la esperanza renacía ante la adversidad. Mientras tanto, en los cielos, Dios contemplaba la escena, su plan divino comenzando a despegarse. Es en sus pruebas donde plantaré semillas de gloriosa fe. Y a través de este desafío, revelaré a Israel el verdadero propósito que hay en sus corazones, decía el Señor para su pueblo. Así, la providencia se movía en las sombras, trayendo consigo los hilos del destino que no podían ser deshechos. Pero la pregunta persistía, ¿sería suficiente la fe del pueblo de Israel para resistir el ataque?
Con la certeza de que el propósito de Dios se estaba revelando, el pueblo ansiaba por descubrir las maravillas que estaban por venir, en lo profundo de su soberanía. Mientras la luz del día se desvanecía tras las colinas de Sión, una inquietud creciente se apoderaba de los corazones del pueblo. La sombra de la duda había penetrado en la comunidad, el adversario había levantado su voz, y ahora se manifestaba en murmullos y susurros temerosos. El pueblo, antaño unísono en su fervor, comenzaba a fragmentarse como hojas secas llevadas por el viento. David, junto a sus valientes, permanecía firme en el suelo sagrado. Con el sonido de su arpa, buscaba el consuelo de Dios. Oh, Señor, clamaba en su corazón, aunque la tempestad se arremolina a mi alrededor, yo confío en tu misericordia. Aquí estoy, anhelo escuchar tus palabras que me guiarán en esta adversidad. Cada día, el rey alentaba a su pueblo con recordatorios de los actos poderosos del Altísimo. Recordad cómo nos rescataste de Egipto, cómo cruzamos el Mar Rojo. Aun cuando el ejército de Faraón se acercó a devorarnos, tu mano nos libró con gran poder. Las memorias de la liberación vibraban en la aurora de sus palabras, llenando el espacio con fe renovada. Sin embargo, entre las filas de los más débiles, el veneno de la duda comenzaba a florecer. Un anciano, conocido por su sabiduría, se alzó entre la multitud y dijo, ¿y si esta plaga es nuestra culpa? ¿De verdad el Señor está con nosotros cuando enfrentamos la opresión? Los ecos de sus palabras reverberaron como truenos entre el pueblo, y un frío silencio envolvió el lugar. Algunos se miraron con ansiedad, buscando una señal de certeza en los ojos de sus vecinos. Sintiéndose apesadumbrado, David interpuso su voz, no os dejéis llevar por los susurros del maligno. Os recuerdo la promesa de Dios, quien nos ha dicho, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14, ese instante fue como un rayo de luz que atravesó la oscura nube de dudas. Algunos corazones empezaron a calmarse, y la fe empezó a renacer en ellos. David, percibiendo el cambio, tomó un paso firme hacia adelante y, levantando sus manos, comenzó a alabar a Dios. Nuestras oraciones no han sido olvidadas, y en este tiempo de prueba, el Señor mismo se hará más real entre nosotros. Al caer el sol, cuando la primera estrella apareció para adornar el cielo del anochecer, el pueblo buscó la presencia de Dios en oración. Con cada súplica, la atmósfera de ansiedad se transformó en esperanza, y las llamas ardientes de la fe comenzaron a encenderse una vez más. Mientras David guiaba al pueblo en oración, en el plano espiritual, algo grandioso se estaba preparando. En el cielo, los ángeles eran enviados en respuesta a las oraciones de aquel pueblo. En el lugar donde la duda había penetrado, comenzaba a germinar el poder de la fe, y el mismísimo cielo se entrelazaba con la tierra. En un rincón oculto de la ciudad, el mensajero del engaño observaba la escena, horrorizado por la transformación del pueblo. «Debo actuar rápido», murmuró mientras contemplaba cómo la unidad y la fe estaban renaciendo entre ellos. «Si no puedo hacer que duden, sembraré la confusión entre sus familias». Y así, mientras la tarde se convertía en noche, el pueblo de Israel, fortalecido por la oración y la alabanza, se enfrentaba a un nuevo reto, la prueba de su unidad y fe. La sombra del engaño seguía al acecho, pero el fulgor de la esperanza se alzaba, preparado para desafiar cualquier oscuridad. Con los corazones en llamas y vislumbrando lo que Dios estaba a punto de revelar, se aferraban a la promesa de que en la prueba había propósito divino. Así como los días de antaño, cuando nada es demasiado difícil para Él, estamos listos para ver el esplendor de su gloria. La historia, apenas comenzando, traía consigo un giro inesperado. ¿Será este el tiempo en que Dios revelará su mano poderosa, manifestando la naturaleza de su pacto? Preparad vuestros corazones, pues en breve el Señor comenzará a desatar las cadenas que sujetan a su pueblo.
Con la luna llena iluminando el cielo nocturno sobre Sión, el pueblo convulsionado en oración comenzó a unirse como uno solo. Las voces alzadas a lo alto clamaban por liberación y perdón, convirtiéndose en un coro de súplicas que retumbaba en la atmósfera. David, aún con el arpa en sus manos, sentía el peso del espíritu de su pueblo, mezclado con la esperanza y la urgencia de su clamor. En ese momento, mientras las oraciones ascendían como incienso ante el trono de Dios, la tierra misma pareció temblar, como si la creación estuviera a la espera de una respuesta celestial. Fortalecido por el fervor de sus súbditos, David levantó sus ojos. Escucha, oh Dios. No te apartes de nosotros. Tu ayuda es nuestra única salvación. Repentinamente, un viento suave sopló entre el pueblo, trayendo consigo un murmullo de alabanza. La voz del Altísimo resonó en lo profundo de los corazones de los que clamaban. He oído vuestro clamor, decía un susurro en el viento. Los rostros, inundados de luz, se tornaron hacia David, quien asombrado, buscaba en las profundidades de su espíritu el significado de aquella presencia divina. Los valientes del rey, hombres de renombre, se acercaron a él, ansiosos por recibir dirección. ¿Qué debemos hacer para enfrentar la plaga, oh rey?, preguntó uno de sus guerreros más cercanos. En su interior, David sabía que debía ejercer su autoridad como el ungido del Señor. Llamemos a los profetas. Ellos nos guiarán, porque en sus palabras está el conocimiento de lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, como si fueran guiados por una fuerza superior, los profetas llegaron rápidamente, llevando con ellos el pesado pergamino de las Escrituras. Uno de los más sabios se alzó y, con voz profunda, proclamó: He aquí, en la aflicción de esta plaga hay un mensaje de Dios. Él nos está llamando a volver a Él, a arrepentirnos de nuestro camino desviado. Los murmullos del pueblo se convirtieron en un murmullo colectivo de inquietud. ¿Dónde hemos fallado, oh Dios? ¿Qué pecado nos ha separado de tu rostro? La pregunta pesaba en cada alma, la búsqueda de una respuesta se había convertido en un grito desgarrador. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, el mensajero del engaño preparaba su ataque. Los profetas revelarán que están siendo severamente probados, y que la inflación de dudas Rod se asemejaba a la tormenta, rió para sí, moviendo las marionetas de la división en las familias. Mis cuerdas se afinarán, y el espíritu de la confusión será su compañero en esta noche oscura. Sin embargo, la esperanza aún brillaba por encima de la oscuridad. Con cada confesión, con cada lamento, el pueblo se acercaba más a Dios, y el corazón de David ardía con fervor. Oh, pueblo mío. Hoy es el día de humillarnos. Busquemos su rostro y seamos renovados en su poder. A medida que la noche avanzaba, el cielo se iluminó repentinamente con la luz de una estrella, y el pueblo sintió un aire fresco que les acariciaba el rostro. Una presencia palpable llenó el ambiente, trayendo consigo la certeza de que Dios estaba cerca. No temáis, porque la redención está a la puerta, resonó la voz del profeta entre ellos. Mientras sus corazones palpitaban con la promesa de liberación, el cielo se partió y una luz deslumbrante descendió, iluminando al grupo que se había reunido en la colina de Sión. Preparad vuestros corazones, porque el Señor está por actuar en medio de vosotros. La plaga que conocéis será la prueba que conducirá a su revelación, anunció la voz profética, resonando como un eco entre las colinas. La congregación, aunque azotada por el miedo, se sintió impulsada a una nueva revelación, el propósito divino detrás de su dolor, la razón de su aflicción. En sus almas, comenzó a tomar forma la anticipación de lo que estaba por venir, sinónimo de restauración. Y entonces, como si la historia de la humanidad una vez más comenzara a entrelazarse con su divino plan, la promesa se hizo evidente. El tiempo de transformación ha llegado. ¿Podrá el pueblo de Dios sostener la unidad y fe en este nexo de su historia? La oscuridad nunca prevalecerá sobre la luz que Él desatará. Mientras se testificaba de lo que se avecinaba,
la pregunta resonó en el aire: ¿qué maravillas realizará ahora el Señor en la vida de su pueblo? Así, sus corazones, fortalecidos por la fe, esperaban pacientemente la continuación de la revelación divina. Y aconteció que, al levantarse el nuevo día sobre las colinas de Sión, el pueblo sintió un fervor renovado en sus corazones. Las sombras de la duda que habían acechado sus almas comenzaron a disiparse a medida que recordaban las promesas del Señor. David, con el ardor del Espíritu Santo palpitando en su interior, se preparaba para enfrentar los desafíos que vendrían, decidido a guiar a su pueblo hacia el camino de la restauración. Hoy, oh Israel, comenzó el rey, con la mirada fija y llena de determinación, es el día en que nuestro Dios nos mostrará su poder. La plaga que nos ha afligido no es un signo de su ira, sino un llamado a la transformación. Si nosotros, como su pueblo, nos humillamos y buscamos su rostro, se abrirán las puertas de la redención. Mientras la multitud estaba reunida, ansiosa por escuchar, David convocó de nuevo a los profetas. Ellos se alzaron en medio de la multitud, y el sonido de sus voces certeras resonó en el aire. El Señor ha hablado nuevamente, proclamó uno de ellos, y nos dice: el tiempo de la prueba es un tiempo de fe. La enfermedad que ha venido sobre vosotros no es solo un desierto, sino el medio que utilizaré para llevaros a una tierra de abundancia. A medida que los ecos de la revelación se diseminaban entre el pueblo, David instó a cada hombre y mujer a examinar su corazón. Deseo que cada uno ore y se presente ante el Altísimo, dijo el rey, pues aquellos que se humillan serán exaltados. La enfermedad ha sido un recordatorio de que necesitamos regresar a la fuente de nuestra fuerza. Y así, como un solo cuerpo, el pueblo comenzó a clamar al Señor, sus oraciones se entrelazaban como hilos firmes en una tela de unidad. Las voces ascendían con fervor, rompiendo las cadenas de la desconfianza. Las mujeres lloraban por sus familias, los hombres clamaban por sus comunidades. La luz del amanecer se reflejaba en sus lágrimas, simbolizando la purificación que estaba comenzando en sus corazones. Mientras las súplicas subían como incienso, el cielo traspasaba su silencio, y una brisa suave sopló a través del campo. Entonces, una voz resonó en el espíritu de David, llevándolo a un momento de profunda revelación. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, le susurraba el Señor, trayendo imágenes del futuro que estaba por manifestarse. En ese momento de adoración intensa, David sintió que el peso de su reinado no solo se sustentaba en su poder, sino en un llamado divino mucho mayor, un propósito de redención que reverberaría a través de las generaciones. He aquí, en la unión que hemos forjado hoy, el futuro de nuestra nación es más que un templo de piedra, es el templar de espíritus restaurados dispuesto a caminar en la luz de Dios, exclamó. Los corazones de los que rodeaban a David comenzaron a latir al unísono con una nueva pasión. Nos unimos en este pacto, declararon, y no nos apartaremos de ti, oh Señor. La atmósfera se cargaba con la expectativa de un cambio, la pesadez de la plaga comenzaba a desvanecerse, como un espejismo disolviéndose ante el calor del sol. Sin embargo, entre la multitud, los murmullos de resistencia seguían invisibles. La facción descontenta, oculta entre ellos, estaba alimentando dudas secretas. ¿Y si el rey está equivocado? ¿Y si la plaga es solo el inicio de un juicio ya establecido? La voz de la desconfianza seguía resonando, buscando un eco en los corazones vacilantes. David, sintiendo la inquietud en el ambiente, dirigió su mirada hacia los rincones oscuros del grupo. «Oh, pueblo», exclamó, «no permitamos que el miedo nos separe de lo divino. Recemos por aquellos que dudan, y pidamos a Dios que abra sus ojos para que vean su misericordia». Mientras David hablaba, el cielo parecía responder, unas nubes llenas de gloria comenzaron a reunirse sobre la ciudad. «Esto es solo el comienzo», murmuró, inspirando a su pueblo a mantenerse firmes, pues el propósito de Dios estaba lanzando un ancla en sus almas. Cada oración subida, cada lágrima derramada era como
Un ladrillo en el pasillo de la restauración que el Señor estaba construyendo. En el cielo, los ángeles también observaban, registrando cada clamor de fe sincera. ¿Recibirán a aquel que debe venir?, se preguntaban. Este es un tiempo crucial que se aproxima. El pacto de Moisés, la ley del antiguo camino ha de ser renovado, el corazón de Israel está en la balanza. Y así, la historia de la nación comenzaba a escribir un nuevo capítulo, con hilos que conectaban profecías antiguas y la promesa de un nuevo pacto. Todo mientras una sombra continuaba acechando, indiscriminadamente, las puras intenciones del pueblo. Pero la verdadera naturaleza del desafío era un eco de invitación divina: prepárate, porque lo que parece ser una prueba es el preludio de la revelación. Un pacto más grande está en camino. De esta manera, la historia de fe y resistencia se desplegaría, introduciendo a Israel en un viaje que revelaría no solo sus corazones, sino el profundo deseo de Dios de habitar entre ellos. ¿Estaría el pueblo dispuesto a abrazar este nuevo y glorioso plan, o se dejarían arrastrar por la sombra de la duda y la resistencia? El tiempo revelaría la respuesta que todos esperaban, pues el banquetear con lo divino apenas comenzaba.